Uno, dos, tres. Buenas noches, Bogotá. ¡Woo! Bueno, los que hemos nacido y crecido en Bogotá somos conscientes del ambiente hostil, caótico, pero sobre todo frenético que tiene esta ciudad. Una que vista desde afuera y en un ejercicio contemplativo, todo parece andar al doble de la velocidad. El afán constante hace parte de nuestras vidas y se ha transmitido en la música disonante de las escenas del underground capitalino, desde el punk chatarrero, pasando por el hardcore descarnado, el metal que ha forjado las juventudes ochenteras y noventeras, y hasta la electrónica más catártica y estallada que retumba cada fin de semana en las calderas de la ciudad. Todo pareciera causa y consecuencia del estalle que nos rodea. De esta misma escena del ruido viene mi invitado de hoy, una persona atravesada por el post-punk y el hardcore, por el drum and bass y el hard techno, una persona que sin lugar a dudas está atravesada por la velocidad, el humor, la disonancia, el humor de doble sentido y las identidades diversas de la música latinoamericana. Un explorador infinito, DJ, productor, pero también guitarrista, pero también vocalista, cofundador del sello MUAC, del que han salido también personas como Ale Rock y Corredor, figuras claves de lo que muchos han llamado la escena del Latincore. Con ustedes el patrón de la guaracha, el besocore y el cringecore. Con ustedes, Tuati, un aplauso para él nuevamente. Mi nombre es Sebastián Narváez y con Juan Tuati, uno de los fundadores de la guaracha y una de las rarezas dentro de la producción de la música electrónica en Latinoamérica, les damos la bienvenida a un episodio más de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música en vivo hoy desde el Centro de la Felicidad de Chapinero. Yo quiero darte la bienvenida y también arrancar quizás por este punto que es tan central, pero ese otro punto que está tan distante y motivo de tantos memes como lo es la costa oeste de Suba, que es tu lugar de nacimiento. Quisiera que me contaras un poco cómo fue nacer y crecer allí, en ese lugar que parece parte de la ciudad, pero que no lo termina de ser del todo. Sí, hola, buenas noches de nuevo. Qué lindos ver por acá a todos ustedes y gracias por la invitación a Narva. Bueno, pues desde acá de Chapinero, hablando de la costa oeste de Suba, cuando nací fui criado en el barrio Ciudad Jardín Norte, que es como antecitos de cruzar esa lomita donde está el barco, donde está 21 Ángeles, ahí quedaba la casa de mi abuela, y ahí fue donde me crió pues mi mamá con mis tíos y mi abuelita. Mi mamá súper joven, entonces me tenía que criar mi abuela mientras mi cucha trabajaba. Eso me acercó muchísimo como a los gustos de todos mis tíos. Eran cinco pelados ahí metidos en esa casa y yo pues un pelado más chiquito más. Así, entonces me metían un poco como el tema del rock, las baladas americanas, los ochentas. Luego mi madrecita se cuadró un man que era súper vallenatero, súper merenguero, una chimba. Entonces terminó siendo su esposo y eso también me influyó. Vivimos siempre por ahí cerca al barrio, después de pronto nos movimos un poquito más, pero siempre estuvimos como por Suba. Ahí fui criado, fui también parte pues de un colegio católico donde conocí a mis compañeros de bandas, sobre todo a Jay, que Jay ha sido como una persona que siempre ha estado en diferentes partes de mi vida, como en diferentes momentos. Jay, pues cofundamos Bubblegum, que fue pues mi proyecto de post-punk con él. Y de paso también éramos compañeros del colegio, éramos como muy rockerillos, pero pues también teníamos esos gustos como por el reggaetón, por un montón de vainas que pasaban al tiempo como entre los 2000, tú sabes. Y pues de ahí viene todo, pues la costa oeste de Suba es casi que ese caldo de cultivo que pasó como para toda mi vida y universo que muchos de los bogotanos vivimos como vida de barrio, vida de familia, vida de colegio y vida de parceritos. Y pues es eso, es lo que pasa también hoy en día. Supongo que siempre lo tendré en mi cora. Ahorita pues estoy en Chapinero, pero siempre en el cora costa oeste de Suba. Hay algo que me llama mucho la atención sobre ese lugar en el que nacemos y crecemos y cómo eso también termina impactando de alguna manera lo que terminamos haciendo en la vida y determinando obviamente el colegio con las bandas que después puedas formar con las personas que están allí, pero sobre todo quisiera como que abriéramos el mapa un poco y miráramos como esa Colombia de los 90 en la que tú creciste y de qué manera lo social empieza a atravesar también como el espacio que habitas y todo eso también de alguna manera te va llevando en algunos casos a gente que quiere ser futbolista,
en algunos casos a gente que quiere hacer música, en algunos casos gente que quiere ser ingeniera, policía, bombera, lo que sea, pero de qué manera esa realidad del país te tocó y cómo crees que eso también influyó de alguna forma en cómo terminas haciendo música. Sí, yo creo que a mí me tocó como momentos de transición importantísimos. De pronto tuve como fui testigo de cómo mi madre pues le tocó guerrear un poco. Entonces tuve como una cercanía de pronto más a las calles por el lado del colegio, porque pues era un colegio privado, pero pues era muy abierto, era difícil entrar y ahí tuve como muchos amigos que también le tocó como más duro que a mí, gracias a que mi madre tuvo que trabajar y de pronto me cuidó muchísimo y no me faltó nada. Pero asimismo, de pronto crecimos todos en un espacio donde muchos teníamos muchos sueños. Algunos, como por así decirlo, como que teníamos el sueño de tener, obviamente, una profesión, llegar súper lejos con una profesión y la vida, el paradigma de todos, que es como estudias, trabajas de lo que estudiaste y a veces, pues, pasan cosas que simplemente a la hora de ser adulto hoy en día no pasan, como pues estudiaste y de repente te tocó fue josear, a algunos les tocó dedicarse al arte, a algunos les tocó remarlo un poco más, otros sí llegaron un poquito pues más lejos como con estos temas económicos y por qué no otros, sobre todo los que nos dedicamos un poco al arte, que me pasó como desde el colegio, fuimos como un poco más influidos y altamente yo creo que vimos como una oportunidad en Internet. Yo creo que lo que se desarrolla también desde esta generación de los 90s, 2000s y para arriba, pudimos aprovechar el Internet como un puente de salida a diferencia de nuestros padres que lo hacían como en la universidad, como en sus trabajos, como que nuestro espacio social pues también era el teclado y el mouse. También nuestros instrumentos musicales estaban volviendo el teclado y el mouse, que a mí me tocó un poco tardío, pero a otros sí les tocó más temprano. Eso también fue en parte, pues un poco mi cercanía como con la electrónica, hablando como de parceritos que hacían ya reggaetón o que hacían hip hop, porque lo hacían así en el Fruity Loops, en el teclado y mouse, y pues uno puede ser rockero con sus instrumentos para arriba y para abajo. Y pues hoy en día es eso, o sea, viéndolo un poco más a retrospectiva, yo creo que ese desarrollo tecnológico versus lo que pasaba también en Colombia me influyó mucho, o sea, es toda una generación y esta misma realidad pasa tanto en Bogotá como en todo el mundo. Obviamente hay otras realidades en Colombia que pues han sido como más directas, digámoslo, todo lo que hemos tenido en la violencia, lo que ha pasado en casa, lo que también pasó como en los 90 y como eso de pronto no lo viví tanto porque era muy niño, pero de pronto en los 2000 sí ya tenía una cercanía más con el mundo pues de la música y el arte como con las drogas y esto, discernir, de pronto tomé las decisiones correctas por cómo fui criado, pero pues agradezco mucho todo lo que ha pasado también y todo pues lo que ha pasado en mi vida y ser testigo de todo lo que ha pasado en la vida de mis cercanos. De esa generación que es la misma mía, porque crecimos en los noventas y nacimos en los noventas, siento que hay algo que pasaba muy frecuentemente en Bogotá y era que, no sé si ustedes lo recuerden, pero las tribus urbanas era un hecho que eras de una cosa y no eras, era casi como las barras bravas. Total. No, era como si eres metalero no puedes ser, no puedes escuchar cumbia, no puedes escuchar vallenato. Y ahorita lo decías un poco como en tu casa por tus tíos entró el rock y las baladas americanas y por tu padrastro, supongo, o el novio de tu mamá, entró, digamos, como todo ese lado tropical. ¿Cómo convivía eso ya teniendo un proyecto o ya teniendo las ganas de hacer música y decir, pucha, es que yo estoy tan atravesado por tantas cosas Claro. que no me defino ni como metalero ni como vallenatero? ¿De qué manera empiezan un poco como a soltarse? No sé, yo hablo de Suba como si fuera otro lugar, pero no sé si en Suba, porque no es lo mismo nacer y crecer en Soacha que nacer y crecer en Bozo, en Suba, en el centro, Claro. pero no sé en Suba si eso también era un fenómeno, el tema de todo el mundo de las tribus urbanas y cómo esas cosas empezaron de alguna manera a consolidarse y a tener alguna relación en ti. Sí, claro que sí, por supuesto. O sea, de pronto ya en la etapa adolescente, donde lo que yo más me identificaba era como el falso metal. O sea, existía el verdadero metal, el falso metal. Yo full falso metalero, o sea, era muy emo. Entonces, Disidente, un metalero disidente. sí, pues porque obviamente, digamos, Bring Me a Horizon sonaba mucho más fuerte que Judas Priest, pero un oyente de Judas Priest va a decirte que por tener un fleco eres falso metal.
entonces yo era más de ese lado. Pero obviamente eso se veía, era muy chistoso porque mientras estábamos todos siendo adolescentes, de pronto en fiestas de salón comunal con bolsa en el vidrio y escuchando Bring Me the Horizon en el MySpace, íbamos a las fiestas a bailar reggaetón y a bailar merengue así venteado. Y de pronto era todo esa rutina que teníamos nosotros tratando de encajar un poco entre los parceros, la sociedad, como íbamos a veces un sábado como a un toque de puros pelados. Ahorita hay un revival del emo, pero de pronto a mí me tocó en los 2000 ver otro tipo de bandas y de pronto también tener una cercanía diferente como entre estos espacios sociales de punk y de metal y de emo y toda esta mierda. Las tribus era como si una guerra, entonces eran los skinheads versus los punks y los punks versus todo el mundo, Sí. y los metaleros también como una parte un poquito más fascista de ver la música, pero pues a la larga todo era una chimba. Si yo decía que me gustaba todo, pues también era como una razón para que me cayeran encima. Si podía decir que me gustaba el merengue, pues de pronto era un poquito más estar en casa y todos estábamos más cálidos ahí en ese espacio, porque igual teníamos que desenvolvernos a la hora de bailar en un salón comunal, yo creo. ¿Fuiste víctima de la persecución emo? Sí, justo, yo me acuerdo mucho que tenía un grupito en el colegio que me jodían por escuchar Smashing Pumpkins y tener fleco. Entonces decían como usted debería estar escuchando, no sé, Deformes, Rufio, una mierda así, no nos venga aquí a caspear a Smashing Pumpkins o Sonic Youth, y era un visaje. Y después ya pues más grande uno se paraba un poquito más, pero pues de chinche me tocó así. Y pues nada, sí, yo creo que esa era la guerra que pasaba. Los amigos de uno, a veces como no era el rarito como el colegio, uno se encontraba en MySpace. Y de repente uno se encontraba ya saliendo de Suba, aquí al lado del 85, hablando mierda, a veces también en banderas de Unicentro. Y era todo eso, pasaba el reggaetón al mismo tiempo. Yo creo que es un fenómeno que también pasó en Chile. Ahorita tengo muchos amigos de Chile y también era gente de Fleco que le encantaba ir a fiestas de reggaetón y allá los llamaban Pokémones. Increíble. Y creo que aquí no pasó como tal un fenómeno, simplemente fuimos muy tapados, éramos muy extremo emo, muy extremo punk, muy extremo tribus urbanas. Lo que hizo que éramos unos Pokémones también. ¿Cómo fue ese momento? Yo le digo en mi cabeza, momento La Rosa de Guadalupe, cuando tu mamá te dice como, ¿eres emo? ¿Cómo fue esa relación? Porque creo que también, pues, digamos, somos de la misma edad casi, y muchas de las conversaciones que estaban alrededor eran un poco como, oye, ¿tú te cortas? A ver, déjame ver tus brazos, porque era una realidad Claro, también. claro, Y claro. creo que eso empieza, digamos, como a resonar de alguna forma también en la manera en la que la música muchas veces nos atraviesa hasta en eso y que nos da, digamos, como que esa cápsula, esa válvula, perdón, de escape en la que podemos decir como me siento así y esta música me está llevando a eso. ¿Cómo fue esa conversación ya en la casa de tu mamá, verte siendo un emo y decir, Dios, ¿qué hice? Yo creo que toda la familia, porque también va ligado como al desarrollo de la identidad, ¿no? Como ya cuando uno empieza a ser adolescente, era como, siempre eran etapas. Entonces, digamos, yo me crié en una familia que era muy cristiana y estar vestido de negro, ese símbolo para muchos de la familia era como, uy, no, quieto, Muy como, fúnebre. como sí, como eso está muy mal. Y siempre era como que me llevaban a un lado y decía como, no, venga, esto es para gente que es demasiado oscura. Me mostraban como documentales y vainas así. Yo tenía unos tíos testigos de Jehová. Me mostraban como esa revista Atalaya donde satanizaban literal el rock. Y yo era como, quieto, como de pronto sí tienen razón porque no tenía ni puta idea. Así como también en el colegio decían que las cartas de Yu-Gi-Oh eran del diablo. Entonces, pues mi mamá de pronto era más chimba porque era más amiga, pero pues alrededor de la familia del colegio era un poquito más hostil eso, como poder desarrollar una personalidad de una persona de internet en ese momento. Y también un tema también muy relacionado también de pronto está un poco la sexualidad, porque
si tú te das cuenta, todo este tema de las tribus urbanas, unas tenían una imagen más queer que otras, eso también era causal de que te regañaran en el colegio, de que te regañaran en la familia. Mi madre sí me soportó, a pesar de que ella también es cristiana, pero sí, viví como durante el colegio y todas esas etapas de desarrollo de personalidad, un poco temas así, un poquito pesados, pero se lograron a la larga, pues nunca fue una etapa mamá, nunca fue una etapa familia, aquí estoy todavía. Sí. ¿De qué manera sientes que eso físicamente también te lleva un poco como a la remembranza quizás del momento en el que decides hacer música? ¿Siempre fue un plan? ¿Siempre fue un hobby? ¿En qué momento te atravesó la idea de dedicarte a eso o tenías otras como metas en el camino? Pues la verdad, yo soy arquitecto, o sea, yo no estudié música. Bueno, estuve como en batuta en la infancia, allá en San Cristóbal Norte. Aprendí cello, pero no me acuerdo un culo de ese instrumento. Eh, pero de pronto sí se vio más como un hobby, porque obviamente, digamos que ver la música como academia era un no rotundo como de mi familia, sobre todo mi familia entrando como esta especie como de proyección clase media. Entonces, una gran meta era como, no, este pelado tiene que hacerlo por otro lado. ¿Qué más le gusta? Pues me gustaba todo lo del arte, pintar. Decidí arquitectura pues porque me traman los edificios y siento que también es como ese punto medio entre lo artístico y lo técnico. En parte eso también nutrió mucho de mi vida, como esas decisiones. La decisión de hacer solo música y dedicarme a la música como de una forma más seria fue ya entrando como un poco a la universidad, que tenía ya la idea como hacer Babelgam. Ya con Jay nos estábamos reuniendo para hacer esta vuelta. Teníamos como un ritmo, obviamente teníamos nuestros ritmos académicos, pero esa fue como la decisión ya un poco más adulta de decir como, venga, la vida de oficinista está un poquito pesada y proyectándolo un poco a futuro me gustaría hacer algo de música porque siento que puedo hacerlo. Ya en el colegio teníamos una banda de hardcore punk, sonaba muy bien, podíamos literal tomar un tutorial de YouTube de cómo tocar un track, X track de metal y lo lográbamos así, porque no podríamos simplemente hacer nuestro propio proyecto ya siendo más adultos, y pues lo intentamos desde ahí, y ahí es un camino súper largo hasta acá. Esa proyección hacia dónde te llevaba, digamos, cuál era la figura que querías ocupar en ese lugar de la música, más allá del hardcore, sino como si esta gente lo puede hacer, no sé si de pronto sean referencias locales, latinoamericanas, de decir como si esto se puede hacer realmente, se puede vivir de eso, en qué momento tenías como que esa proyección y cuáles eran. Digamos, de Chinche me tramaba muchísimo Zona Cero. Zona Cero me influyó mucho, era como la banda más cool para mí. Había muchas como el hardcore punk, como, no sé, Two Step, Ratón Pérez, que hoy el Amainus pues viene de la escuela de Ratón Pérez, esa es la escuela que en parte también me tocó a mí, como un montón de pelados allá tratando de hacer ruido y haciéndolo de pronto muy bien, cuando se empezaron a dar cuenta. Ese de pronto fue como mi primer como acercamiento como a esas figuras gran influyentes de mi misma ciudad y que ya estaban construyendo una escena. Todo lo que pasaba de pronto en Cuatro Cuartos, porque allá también ensayábamos con nuestros parceros. Eso me tramaba muchísimo, como también estar de cerca y ver que del ensayo de pronto salían los de Ratón Pérez, de pronto salían los de Two Step, de pronto ya empezabas como a parchar y ser como más amigo y acercarte como más a los proyectos de hardcore que te empezaban a gustar, como desde cuando ya eras más chinche y ya tenías uno. Eso me gustaba como muchísimo, como ver cómo también los grandes se nutrían como de los más chiquitos. Y asimismo, pues de repente uno ya era el que estaba más grande y venían más chiquitos a las bandas y así. Yo creo que eso es como un tema de escala. Y no sé qué más decir sobre el emo, pero creo que viene de ahí, como yo creo que esas escenas, microescenas, cuatro cuartos, que fueron mutando y después se volvieron más hardcore, más duras, más metal, ir a esa experiencia de Rock al Parque, yo creo que fue también muy importante para mí. Me acuerdo que mi mamá me fue a ver Kraken Sinfónico, yo era
tenía como 13, 12 años, no me acuerdo. Era súper chinche. Y para mí también fue impresionante como ver cómo en realidad el rock y la música como un poquito pesada, aquí tiene un poder el hijo de puta y eso me influyó muchísimo. Hay algo que con lo que yo no he podido hacer las paces en todo este tiempo que llevo haciendo periodismo musical y son los ritmos extremos y la disonancia y el ruido. Y siento que siempre lo veía como una cosa ininteligible, o sea, literalmente como subtítulos abajo que dice no se entiende una verga. Pero al mismo tiempo también siento que pasando el tiempo y viviendo en una ciudad como Bogotá, todo es ruido, todo es disonancia, es una ciudad que también lo atraviesa a uno a partir de eso, pero en términos de letras y volviéndonos de pronto como a esa etapa de Bubblegum o abriendo de alguna manera la etapa de Bubblegum, había mucha agorafobia, había mucho como sombrío, había mucho también mucha disonancia y había también unas frecuencias muy altas también y un ritmo muy veloz y es una velocidad que te ha atravesado digamos a lo largo de la vida y quisiera saber justamente qué fue lo que te atrajo y por qué terminar haciendo una música casi que ininteligible. Yo creo que es porque no soy músico virtuoso y de pronto mi habilidad fue el ruido. Digamos, estuve en muchas clases de canto y todo y era como a ver, lo que estás haciendo puede que no esté sonando mal, pero, pero pues tiene un estilo, pero sé consciente de que ese estilo tiene algo y que lo hagas conscientemente. Yo simplemente creo que soy bueno y era bueno para hacer ruido y ya. Creo que era mi forma de transmitir mi arte. Eso pasó un poco con Bubblegum, también un poco una lucha, un poco interior, como con ese pánico un poco escénico, empezando a cantar, como tengo esto escrito, tengo esto grabado, todo como por notas de voz. Y obviamente digamos que la etapa de Bubblegum fue influida un poco por lo que estaba pasando en ese momento, de pronto también en lo que yo estaba interpretando de internet, como me estaba gustando muchísimo Capture Tracks de New York, me estaba gustando muchísimo como el post-punk ruso que obviamente estaba influyendo ya como todas estas esferas del indie, tipo Motorama, y también pues un poco como esa temporalidad que siento que es súper clubera y creo que eso pega todo, que para mí va a ser Talking Heads, como es música como ultra bailable, como el dance punk llevado hacia de pronto de nuevo el ruido, pero siempre fue latente, como Talking Heads siempre fue como ese espacio seguro que tuve. David Byrne era una persona que gritaba, tocaba re mal guitarra a veces y pues yo creía que podría copiarme también. Y pues sí, eso creo que influyó muchísimo. También siento como todo lo que pasa como en lo local, ¿no? O sea, muchos de mis compañeros y amigos se dedican a sus trabajos que están súper ajenos de la música, son cero músicos virtuosos, pero me encantaba verlos tocar simplemente por la energía que proyectaban y creo que ahí había más poder en la música versus lo que yo veía de los académicos, que muchas veces los académicos de pronto no conectaba tanto, eran muy técnicos, pero muchos de los proyectos de indie era de gente que se dedicaba pues a la ingeniería, a la publicidad, etcétera. Una de las bandas que me influyó mucho es The Kitsch, digamos, y digamos Albert Medina es una figura muy grande porque para mí era y es como de los que mejor canta, como que tenía un color impresionante, una energía muy hijo de puta y de repente pues eso también es un poco de lo que pasa de lo que está pasando en Bogotá. Un montón de gente que ni siquiera es músico virtuoso, pero hace muy buena música. ¿Cómo empezaron a llegar las letras? Digamos, cómo entra todo este ruido, entra toda esta frecuencia de una ciudad también en frenesí constante, pero hacia dónde va la exploración de las letras, porque creo que por lo menos en Bubblegum, algo que empezó a sonar, digamos, como en la escena más alterna, lo diríamos en términos generales, era justamente como esa manera en la que Bubblegum no solamente había llegado como con una música que a todo el mundo le impresionó y le pareció como que conectaba, sino también algo que nos hacía sentir parte de la ciudad, pero también parte de eso que después vamos a ver también en bandas como Distimia Agorafóbica,
que termina siendo un poco como que esa sensación ya muy al interior, que lleva un poco como ese viaje a lo introspectivo y que también trata de hablar de la realidad de lo que está pasando, ya no como una cosa, como esto es una silla, sino como transformarla también a través del verbo. ¿Cómo fue en ese momento esa exploración a través de las letras? Siendo consciente también que tenías un pánico escénico que eventualmente tenías que enfrentar, salir a defender en la tarima, pero esas letras, ¿cómo llegaron a ti? ¿De qué manera, qué estabas atravesando en ese momento para terminar un poco como por darle ese tinte? Sí, yo creo que era una acumulación de crisis de todo, como ejemplo, nada más el hecho de decir como que quería hacer y apostarle a un proyecto musical, era parte de superar también una crisis profesional que estaba pasando. Entonces, también vivía y sentía como un poquito de como de inconformidad como con el estilo de vida que estaba teniendo yo y que también estaba teniendo muchos de mis cercanos, como todo este tema de la vida profesional y el paradigma que tenemos de cómo es ser esa transición a la vida adulta. Para mí eso es Bubblegum, un poco de esa catarsis de transición a la vida adulta. También hay un poco de contexto acerca de lo que estaba pasando en la escena. De pronto habían muchas bandas que estaban hablando del amor y justo pues una de esas bandas también un poco me influyó, pero así como me influyen, las cuestiono, que pues digamos, Felipe Rondón fue como esa gran pieza también, como que generó como un poco esa confianza, y a pesar de estar en Televit, que de pronto es una banda muy técnica ya, y que pues ha construido mucho la escena y es casi que una institución en esta escena, Felipe vio como ese potencial del ruido y de las letras un poco tristes, y dijo como, venga, esto tiene potencial. Entonces Ikikomori fue esa primera letra, saliendo como un poco de esa crisis, tramitando un poquito esa crisis de, venga, quiero encerrarme a hacer arte, y creo que estoy conectadísimo como transmitir este arte y llevarlo de pronto a un proyecto de música. Curiosamente, creo que mucha gente se estaba sintiendo conectada, entonces cuando lo empezamos a mostrar como en algún live en YouTube, mucha gente comentaba, sobre todo gente de Bogotá, creo que era un poco también de esa energía, ese frenesí que tenemos en Bogotá y todas esas influencias, pues que, o sea, Bogotá tiene el festival de rock gratuito, de pronto uno de los más grandes del mundo. Eso también dice un poco de las vivencias y cómo esta ciudad de pronto es tan gris, de pronto huele a miados, cada esquina, Está rota. está súper rota, te tratan muy lindo en Transmilenio, muy lindo, demasiado bonito, un montón de angelitos por todo lado que, fue puta, o sea, si uno fuera una persona muy bondadosa, porque en algún momento lo fui en la calle, me pasaron vainas, pero a uno a veces simplemente le toca derecho seguir, comer callado, del punto A al punto B y sale. Y eso estaba viviendo, un poco también pues lo hostil que tiende a hacer esta ciudad, y los lugares donde uno encontraba un poquito más paz terminaban siendo la calidad del hogar, la calidad de la casita, la calidad de los panas y estos espacios que a veces uno trataba como de vivir de la ciudad, romantizando un poco la crudeza de lo que es, ¿no? Y pues sí, eso influye mucho, todo lo que estaba pasando en esa escena. Las letras pasan de todo, o sea, todo. Yo creo que Kikomori es ese gran one hit wonder, pero hay muchas más letras. Bubblegum también habló del amor en alguna parte, pero un poco también como un amor raro. También habló un poco como de las pérdidas, que eso nos pasa a todos, como pérdidas familiares. E incluso al final terminábamos hablando como de la pandemia, ¿no? Como súper inconformes con la pandemia. Ahorita está pues súper de moda en el pop como hablar de drogas. Creo que nosotros hablamos también de drogas en el 2021, porque queríamos farrear. Y, y de repente pues eso, yo creo que vivimos un poco las realidades también de lo que pasa en el momento. Viajemos a ese 2021, recuerdo mucho un pre-lanzamiento, una escucha de un álbum que era Z11 en ese momento, y cómo eso también era resultado de la pandemia, era resultado de ser de la localidad de Suba, porque además fue un proceso que tuvo una beca, se ganó una beca y gracias a eso se pudo sacar adelante el proyecto, pero de qué manera, porque siento que ahí ya hay como una ruptura de pronto como del bubblegum banda al bubblegum sintético que empezaba ya
a volverse más hacia la producción como tal, o hacia lo que podrían ser, digamos, las interfaces y un montón de moduladores, perdón, y arpegiadores, lo que sea, y cómo eso también detona después tu salida de Bubblegum y tu proyecto ya como independiente, que ya no tiene nada que ver con eso, pero que de alguna manera se alimentó ahí. ¿Qué pasó en ese Z11 para llegar hasta ese punto y a partir de eso decir como yo tomo la decisión de dar un paso al costado y explorar estas locuras por mi lado? Pues es un video, o sea, es muy chistoso el tema de cómo, no sé, o sea, yo creo que las virtudes se ganaron por un momento y el momento fue la pandemia, ¿no? Nos obligaron a encerrarnos durísimo mientras estábamos a punto de tocar en el Stereo Picnic. Me acuerdo mucho, o sea, como estábamos como en una rueda de prensa, estaba la noticia del coronavirus y esa vuelta, y de repente, o sea, faltaba una semana para el FE, para el Stereo Picnic, y dijeron, no, se cerró, todo se cancela, no va a haber ni festival, no va a haber ni mierda, todo el mundo en sus casitas, y nosotros, pues como banda, quedamos como, ¿y ahora qué? Como, pues venga, no, pues no sé. Hicimos una pausa de unas semanas, a veces nos encontrábamos así como por Zoom, como todo el mundo, pues la gente se emparró por Zoom, estuvimos mucho en casa. En ese momento pues estaba en la transición así como estaba con mi madre, pero también estaba saliendo de vivir con mi madre. Y de repente también la pandemia me afectó muchísimo como un poco a este tipo de habilidades de música. No quería quedarme quieto, la banda de repente no se podía reunir a ensayar, entonces pasaron muchas cosas al tiempo, empecé pues a aprender un poco pues el live, el Ableton Live, darme cuenta como que ser multiinstrumentista no se trataba siempre de tocar todos los instrumentos y en vez de comprarte una casa, comprarte todos los sintetizadores que puedas o comprarte todos los instrumentos que puedas, ¿no? Sino simplemente puedes craquear plugins y tocarlos con el teclado del computador. O sea, como así de sencillo, suena muy basado, pero esa fue como la realidad en la que me estaba enfrentando y yo dije, pues venga, hagámoslo. De repente tenía muchas maquetas, muchísimas maquetas. En ese momento me estaba viendo como altamente influenciado por el industrial, todavía, digamos, bandas así como Pornomotora me llegaron a retumbar de nuevo en ese momento. De pronto no lo viví porque era muy chiquito en ese entonces, pero volviendo a esos temas de antes decía como, uff, venga, eso me trama, suena muy bueno. Deberíamos como llevar por ahí Bubblegum, como llevar un poco ese tema de Big Beat, rock industrial y esa vuelta. Deberíamos llevarlo hacia ese lado. También un poco Atari Teenage Riot también me estaba empezando como a resonar otra vez en ese entonces. Y muchas de esas maquetas que tenía, pues se las mandé a la banda, como, vengan, tengo esto, ¿qué tenemos? Recopilemos, ustedes qué tienen. Algunos tenían unos, también beats, Jay había hecho, no Ableton, sino como una vaina online, una chimba, no me acuerdo el nombre, y tenía como unos temas de electro, o sea, una vaina que fácilmente podía estar sonando en videoclub en ese momento. Él lo tenía ya así completo. Yo creo que esas habilidades las fuimos puliendo porque estábamos encerrados y teníamos que estar en un computador y ya. Z11 básicamente es eso, yo creo que volver a la casa y volver a tener esa relación que de pronto teníamos como un poco más siendo pelados, porque a mí me tocó más con los videojuegos, entonces estábamos tratando de ver la música como un videojuego y eso fue porque terminé jugando al Ableton y un momento sacamos un tema, sacamos muchos, nos ganamos una beca, ¿cómo podemos hacer esto lo más productivo en 6 meses? Y fue sacarlo digital. La verdad fue como, no, podíamos sacar una canción como Babelgam, nos demorábamos posiblemente un año, como posiblemente 3 meses, pero podemos sacar con Z11 un disco con todas las maquetas que habíamos hecho como en pandemia en ese entonces. Algunas maquetas de pronto no me convencían tanto para Babelgam. Había un artista de Medellín que me había pedido como un remix de Babelgam
pero no había forma de encontrarnos y yo les conté a la banda como vengan, ¿qué hacemos? Como él está pidiendo un remix y me gustaría muchísimo trabajarle, aunque me gustaría hacer ese reto. Es Pablo de Medellín, es un chico que canta pop y súper talentoso. Y pues les dije como, quiero crear una acá porque tengo un montón de maquetas y quiero subirlas a SoundCloud. Y en ese entonces también pues estaba pasando el boom del hyperpop. Justo yo era como pues todavía súper fan de PC Music, como Charlie XCX, como Umru, como A.G. Cook y todo ese parchecito pues entre Londres y New York que estaba pasando ahí. Y el tema terminó sonando muy así, como muy tema producción Umbro, como muy tema producción PC Music. Y salió ese tema y dije como venga, yo puedo hacer esto. Eh, a los meses empecé a soltar temas, fue en SoundCloud, con mi nuevo vaca, que pues es mi apellido, que es Tuati. Y pues ya esa historia es como un día saco un beat en SoundCloud y a la semana como la persona que yo admiraba en internet de repente me estaba likeando, de repente estaba tocando mi tema, de repente me estaba escribiendo por los DMs. ¿Quién es? ¿Quién es? Hay muchas, pero un ejemplo, hay un agent de New York, God Jafar, otro, el dueño de Papi Juice, Oscar N. Me empezaban a etiquetar tocando mi música y de repente eran algunas fiestas que eran como muy hardcore, otras que eran muy latinas, tocando hardcore en fiestas latinas y empezando a tener esta conexión gracias a SoundCloud. Y era súper loco eso. Otro puente grandísimo fue también lo que estaba pasando en ese momento en Puti Vuelta, en Club Felinas, que Club Felinas también era antes parte, que eso es como lío también Rat Trap, como el punk de Bogotá, y Disco Infierno, o sea, era una rama de Rat Trap que estaba haciendo fiestas de guaracha en pandemia. Y de ahí salieron DJs increíbles, están saliendo producciones increíbles de gente que está viviendo en Barcelona. Y también eso fue gran influencia para mí, sentí que esa también era un poco mi casa, ir como a sus eventos. De pronto las fiestas no es que me gusten tanto, ahorita son mi camello, pero es la música con la que más me sentí conectado. Y pues todo eso es una historia ya re grande, como que ahí se ramifica durísimo. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque en paralelo, siendo esta persona que la gente que admira termina tocando sus tracks y todo lo demás, al mismo tiempo tú de qué estás viviendo, cómo estás siendo sostenible, no desde la música, porque sé que no era únicamente lo que hacías, pero de qué vivías en ese momento mientras, pues no sé, Bad Bunny se hizo famoso siendo cajero de un Oxxo o algo por el estilo. Entonces es como, mientras yo estoy siendo cajero, hay un tema mío que está pegando en SoundCloud y eso detona en otras cosas. ¿Cómo fue en tu caso? No, pues digamos, gracias a Dios, yo pude pues tener una educación superior. Yo estudié en la Universidad Piloto Arquitectura y me estaba dedicando a la arquitectura, estaba ejerciendo, pero un poco a veces con recelo porque de pronto por gusto quería seguirle dando. Súper complejo porque la arquitectura exige muchos tiempos también. Entonces, mientras estabas haciendo un proyecto muy grande, al tiempo tenías como de repente que volver a casa, volver a ensayar, volver a escribir, volver como a tratar de responder a estas vainas del arte. Pasaba todo el tiempo con Babel Gamera, como literal amor al arte y fue un momento como súper lindo porque era también como ese respiro a esa vida adulta de oficina y de proyectos altísimamente pesados y con una carga de estrés durísima. Ya como Tuati, en algún momento cuando íbamos a tocar en el FEP, tenía todos los proyectos al tiempo, entonces no sabía qué era lo que estaba pasando con Tuati, no lo dimensionaba, entonces simplemente mi vida y lo que pagaba las cuentas pues era la vida de arquitecto y no sabía qué hacer, era como, no hay tiempo para todo, pero de pronto había más plata, era solo por el lado de la arquitectura. Sé que es una realidad para todo el mundo, ¿no? La música no es fácil que dé plata, sobre todo ahorita como que los estándares de música, sobre todo como de ser artista, una realidad es que para las bandas todo sale súper costoso. Entonces me daba cuenta que a pesar de estar en un gran festival o estar en un gran toque, todo se iba, visuales, ingeniero,
cargar instrumentos. Si queríamos viajar en Colombia, obviamente eso era un dineral y eso no era tan sostenible. Lo único sostenible en ese momento era ir a una oficina. Y como tú a ti, simplemente pues era jugar un videojuego y de repente alguien estaba tocando en alguna parte del mundo esa vaina. Quisiera que avanzáramos un poco como hacia ese otro mundo que es el Tuati, cofundador de MUAC y también una de las figuras destacadas de la Huaracha, que me parece también la cercanía que he tenido, o por lo menos la visión que he tenido de la Huaracha, ha sido como, por un lado, la visión clasista de esa música de puteadero, lo voy a poner así, y por otro lado, esa visión como del norte global que valida que esos movimientos se estén gestando acá en la ciudad, como fue de alguna manera esa forma de crear algo, porque pues si estás haciendo post-punk, estás haciendo post-punk, pero esto ya es algo nuevo, novedoso, que sale de esa cabeza, de ese niño que fue también atravesado por la tecnología del internet y todo lo demás, y que todo eso termina siendo parte del universo de la guaracha y de ese tuati, productor, DJ y demás. Siento que todos son círculos raros, como que todo está misteriosamente conectado. Eh, yo cuando estaba, digamos, en Babelgam me daba cuenta que había como gente en Bogotá que estaba conectada, altísimamente conectada en SoundCloud, como curiosamente mi algoritmo del hyperpop era también conectado con mi algoritmo de lo que estaba escuchando en Bogotá. Hablando un poco de cómo me estaba llegando la información en ese entonces. Eh, Obvio, repito, de nuevo pasa como Puti Vuelta, Disco Infierno, Paria Records, estaban creando cosas y haciendo como una especie de caldo de cultivo. Había gente del extranjero también, pues digamos Puti Vuelta, dos personas han vivido pues más que todo en Estados Unidos. Entonces era gente de Estados Unidos también viviendo en Chapinero y llevando un poco como esa escena de internet y esos contactos de internet a estar en cualquier evento en Chapinero. Hay una historia que muchas veces uno ve uno de los productores de Lil Peep en alguna de las fiestas de Chapinero y eso era por Puti Vuelta. Eso, todo ese caldo de cultivo, o sea, todo MUAC iba a esos eventos. Y hablando de no eventos, MUAC también hacía parte de ese algoritmo y en algún momento empezamos a nosotros proponerlo de alguna forma, como si nos vimos como venga, esto está una chimba, como están pasando cosas acá, a pesar de que ellos empezaron en el neoperreo, nosotros pues hacemos más cosas, digamos, yo venía pues ya un poco más hyperpop, más un poco como el tema del nightcore, por así decirlo, digamos, lo que pasa con el nightcore es una jugada un poquito otaku, te coges temas de reggaetón y los aceleras, eso estaban haciendo en España, algunos de mis contactos que yo ya tenía como por el hyperpop y de repente eso estaba sonando como guaracha muy rápida, como coger ese dembow, acelerarlo y eran temas que a veces eran como muy chistosos, todavía lo son, y estaba pasando en alguna parte de España, estaba pasando en Chile, estaba pasando en Argentina, estaba pasando acá con pues, los sellos ya mencionados. Eh, y esa jugada del Nightcore de repente estaba volviéndose guaracha. Yo tocaba algunas vainas así como aceleradas de guaracha o vainas de dembow mezcladas como con hard techno, mezcladas como con todo este universo de música que también estaba pasando aquí al tiempo, que todavía pasa en estos grandes festivales de underground de música de techno, como todo lo que ahorita llaman la matraca. Eh, Nosotros, la verdad, la guaracha no la vimos como el lado jocoso, el lado chistoso, sino simplemente como es como lo más proponente en el arte que pasa. Obviamente está el contexto del clasismo, entonces era muy chistoso que de repente estábamos nosotros tocando guaracha y mezclándolo con hard techno. La gente al principio del hard techno decía como, ¿qué es esta mierda? Como, ¿cómo vas a poner, no sé, Davey, Fumarato y mezclarlo con, no sé, SPF DJ, Rosa Terenzi, vainas así. Y
eso pues de pronto rompió un poquito el paradigma. Eh, Eso también ya estaba pasando en las fiestas en Bogotá, sobre todo pues todas las escenas queer. Las reglas no, de pronto, así como todos estos temas del purismo no existen. Los espacios libres, los espacios, digamos, queer y de música y de arte son espacios libres. Yo puedo poner música otaku en un espacio libre. Tú puedes poner guaracha en un espacio también libre. Tú puedes poner hard techno si se te da la gana también en un espacio libre. De pronto ya los mensajes de violencia obviamente sí no deberían estar ahí. A veces se cruzan, a veces todo se resignifica, pero los espacios más libres estaban pasando tanto en internet como en las fiestas queer aquí en Bogotá, también porque pasan muchas cosas, todos los nichos de todo lado funcionan acá. O sea, como todavía hay Gaber, así en Ámsterdam, que era donde viene, ya esa vaina está súper muerta. Y aquí pasa, y no ha muerto. El drum and bass aquí siempre ha vivido, o sea, como desde, no sé, me acuerdo cuando era muy chinche, me llevaban a fiestas de drum and bass, como en piso 3, y eso era como, uy, puta, es como la vida adulta, y de repente esa gente siempre estuvo, como siempre hubo gusto de drum and bass acá, murió en otras partes de Latinoamérica y solo se quedó en UK y acá, eso es rarísimo, y porque de pronto sale como una nueva oleada del EDM, obviamente desde Medellín, que es la guaracha, nosotros simplemente vimos ahí como algo que era muy fresco. Yo lo vi desde mi visión un poco más del arte y de ser libre y hacer música otaku o acelerarla y ya ponerla en la fiesta y ya eso se estaba tramitando y se estaba volviendo guaracha, por eso el Hugo de repente ahí metido. Ahorita también hay una tendencia, tú hablabas ahorita como de no verlo desde el lado jocoso, indudablemente gráficamente parece un meme. En su sonido hay, digamos, como que esa unión de dos mundos que ni por el puto se pudieran haber encontrado antes. Pero además, yo venía toda esta semana como mirando cosas y en el algoritmo me empezó a salir la guaracha de Mieter Tos y me empezó a salir la guaracha de un montón de cosas y era como, claro, se está llegando ya, digamos, como al punto de... Acá están los Un saludo a creadores. Noros, Hey, ellos hicieron esa monda. bienvenidos. Que no, es un honor para, vengan para acá. Me parece una chimba, además, porque creo que sí es el lado jocoso, pero además es el lado de, el arte también puede llegar a ser jocoso, o sea, no todo tiene que ser, no todas las canciones tienen un significado, como no todos los tatuajes tienen un significado, marica, Claro. es como, marica, me lo hice porque me gustó y punto, pero en ese punto también de verse, además, como escena y como movimiento latinoamericano que está siendo validado además por medios y plataformas en otros lugares como Boiler Room, las portadas de Crack Magazine, un montón de cosas que están viendo hacia acá, que no lo están viendo desde el lado jocoso, cómo mantener un poco como esa conversación de decir como esto es una apuesta por un sonido latino porque tiene la sonoridad, pero además que tiene la seriedad que puede llegar a tener la escena del hard techno en cualquier otro lugar del mundo. Sí, digamos, yo creo que hay una delgada línea entre interpretar la comedia como un acto político también, porque pues de pronto nosotros tuvimos algo de suerte, porque nos pasó esto en el momento y en el lugar indicado, que decidimos hacer comedia y la comedia se escaló tanto que la gente se empezó a preguntar si esta era música de pobre o era música de rico, porque de repente estaba sonando en Europa. Entonces, de repente qué es buena y mala música, qué es música de ñero, qué es música de pobre, qué es música de cani, qué es música de choni, qué es música de, qué es mala y buena música. O sea, a la larga nosotros hicimos comedia y rompió un poco el paradigma por el momento también. Vivimos un momento en que la suerte jugó a nuestro favor, pero nosotros lo interpretamos de ese lado, de que en qué momento la comedia también puede ser política. Digo no verlo por el lado jocoso porque muchas veces sí nos tildan un poco como a ver, ¿esto es Sábados Felices o estamos haciendo arte? Y pues nosotros decimos que pueden ser las dos de pronto de la perspectiva y también pasa el tema pues de la exotización de lo latinoamericano a ojos de afuera, ¿no? Que también es una discusión y muchas veces pasa, o sea, ya también... eh,
el tema, digamos, me encanta lo de Miel Tertos, chicos, creo que no los había visto en persona. Eh, creo que estos muchachos también interpretar la comedia por hacer música por el lado de la comedia es algo muy colombiano. Todo en realidad. O Sí, sea, o sea, somos un país muy triste, pero muy sonriente todo el tiempo. Es una exacto. locura. Entonces, curiosamente también hay proyectos como Los Compadres Recerdos, trayéndolos acá, que es comedia, metal, reggaetón, o sea, como que es un proyecto musicalmente complejo, pero también puede ser algo 360. Y pues nada, de repente eso también terminó siendo MUAC, llevándolo ya un poco al sello. Corredor y Ale Rojo son, digamos, mis grandes también influencias ahorita, tanto que somos socios. Corredor es una institución ya también, como podría decirse que mundial. Muchos de los productores del mundo han querido llegar a ese sonido y lo están logrando. Eh, muchos digamos, de nuestras grandes como influencias, de repente ya nos están escribiendo incluso desde Asia, a mandarnos un track y decir como, vengan, esto es su guaracha, sí, le toman el pantallazo a la conversación, lo suben en Twitter y aprobado como guaracha y lo suben. Ok. Y es curioso, no sé, o sea, no sé qué esté pasando, de repente tengo muchas como preguntas, yo ahora estoy solo disociado y estoy trabajando en esto y ya, pero sí, de repente estamos viviendo un momento donde ya todo es posible, a veces el techo es el límite, el cielo es el límite, ni el techo es el cielo. Nos estamos acercando a esa parte en la que quisiera hablar un poco como para ti, que es la cima. Hoy en día, teniendo en cuenta que tanto Alero como Corredor acaba de salir en los remixes del álbum de Nati Peluso y Alero está produciendo el disco de Lina Kravitz, ¿no? Es como Kravitz, perdón, no Sí. es hija de De Lenny Lenny. Kravitz, no es. Pero de qué manera, antes de llegar a eso y muy brevemente, siento también que tanto Bubblegum como tu proyecto, como tú a ti, han sido también atravesados por la velocidad, ya no solamente en el track, sino como es una banda nueva que es genial y que ya está avanzando y creando, o más bien como chuleando varios de los lugares en los que debe estar una banda que le puede costar 2 o 3 años y a ti te costó, o a Bubblegum en realidad le costó 1 o 2 años máximo como llegar hasta ese punto. Y finalmente ahorita también haces parte de un movimiento global, de alguna manera, como lo acabas de decir. ¿Cómo sientes un poco como esa eh, prosperidad? Como ese Midas que dice como voy a hacer una banda y es una banda que en 2 meses hace un montón de cosas, voy a hacer un DJ y es un DJ productor que en 2 meses le sabe un montón de cosas. ¿Cuál es tu percepción de eso también? No, eso es un halago. Yo solo copio. Eh, no sé, digamos, yo creo que hay una gran pregunta y de pronto es como cuando cae una bomba, ¿no? ¿Qué rango de afectación tiene esa bomba? Tristemente para la calidad de proyectos que tenemos en Colombia, muchas veces y sobre todo en la década pasada, el rango como afectación de esas bombas no salía de Colombia, se quedaba en Colombia, por mucho llegaba a México, sobre todo pues, no sé, como hablando de Chapinero y de estas escenas. De repente lo que está pasando ahorita, la bomba es un poco más fuerte, porque usamos Internet un poco más a nuestro favor también y por todas las herramientas que hemos podido tener a la mano. Yo simplemente lo interpreto como, hago parte como toda esta energía de Bogotá, soy como parte de un engranaje más. ¿Qué es el límite? No sé, de pronto hay muchos miedos y muchas preguntas en este momento, como el hecho de que en la electrónica siento que las modas son de 15 minutos. Es como las modas de TikTok. No sé, la gente hablaba y como que exprimieron mucho la palabra coquette. Duró 15 minutos. Y eso pasa muchas veces con el EDM, hablando de que ahorita el hard techno es EDM. Y de repente, no sé, volar, viajar, darte cuenta que ahora también la música de Chapinero se está volviendo el nuevo EDM, me hace querer preguntarme esto, como qué tan fuertes podemos ser y no caer en eso de volvernos el 9M de 15 minutos, que eso puede estar pasando y eso también peligramos de que pase. Y yo creo que lo importante es volver un poco a la raíz,
pues yo vengo del punk, volviendo un poco a Belgam, vengo del DIY y me da cuenta que la fuerza está ahí, como en fortalecer como todas estas escenas locales y este nuevo talento y tratar de pues colaborar siempre. Obviamente hablamos como de grandes figuras ahorita que de pronto ya se están escalando en el pop, pero cada semana sale alguien que tiene todo ese potencial y está pasando. O sea, uno se da cuenta como en Bogotá sale productora, productor, productore cada semana y tratar de juntarse y que haya cabida para toda esta escena y todo lo que esté pasando es súper bonito. Hay mucho por construir para que pues todos podamos también como poder aportar algo a esto. Y siento que de todas como estas grandes como tribus urbanas que fueron en los 2000, que después son escenas, están simplemente mutando, como los nuevos metaleros son los hardtechneros, vistos desde el buen sentido, ¿no? Porque la gente lo ve desde lo purista, ¿no? Pero me he encontrado como amistades del emo, pues haciendo eventos de hard techno, como de prepandémico y pandémico, y que ahorita es como, no, son eventos de 5.000 personas. Y volvernos a encontrar y yo simplemente aquí haciendo comedia y jugando al SoundCloud y de repente que esto esté pasando es como, uy, venga, estamos ahorita en el mismo lado y esto todo está pasando en Bogotá, curiosamente. ¿Qué es para ti la cima hoy en día? ¿Qué representa para ti un poco como ese éxito? Que te sientes siendo exitoso, no girando alrededor del mundo, pero para ti, ¿qué es? Pues no sé, a mí me encanta el pop, pero de pronto, no sé, de pronto algo muy personal es tener un ingreso pasivo con un track y ya. O sea, tenemos un ejemplo que es Funk Tribu y creo que eso lo hablábamos hace una semana y en realidad ojalá pudiéramos tener como esa cualidad o esa capacidad de poder llegar a ser un gran hit y de repente tener ahí un ingreso bien bonito. Me encantaría, la verdad no le tengo miedo al pop, me encanta el pop. De hecho, parte de lo que me motivó a hacer una cuenta de SoundCloud fue el pop y acelerar. De pronto ahorita voy a rebajar. Tati, gracias. No, gracias a ti. Y a ustedes, gracias por estar acá.